Huyendo de las amenazas de Herodes, José y María viajaron a Alejandría poco después del nacimiento de Jesús. Allí pudieron llevar una vida normal y se instalaron en casa de unos primos lejanos de José, que además le habían ofrecido trabajo como transportista primero y varios meses después como carpintero. Luego lo promovieron a capataz de un grupo grande de obreros que estaban empleados en la construcción de uno de los edificios públicos más importantes erigidos en esa época. Guardaron silencio y a nadie se le dijo que Jesús fuese el Hijo prometido que esperaban según las Escrituras, aunque uno de los parientes de José se lo reveló a unos amigos de Memphis, descendientes del distante Ekenatón, que terminaron reuniéndose con un pequeño grupo de creyentes de Alejandría en la suntuosa casa del pariente y benefactor de José, poco antes del retorno de la familia nazarena a Palestina, para augurarles buena ventura y homenajear al niño. En esta ocasión, los amigos reunidos regalaron a Jesús un ejemplar completo de la traducción griega de las Escrituras hebreas. En el año 4, José y María demoraron su regreso a Palestina por un tiempo, después de recibir la noticia de la muerte de Herodes, y zarparon entonces de Alejandría en el barco de un amigo de nombre Esraeón, con destino a Jope, puerto al cual llegaron a finales de agosto del año 4 a.C. Se dirigieron directamente a Belén y allí pasaron todo el mes de septiembre en conversaciones con sus amigos y parientes para decidir si debían quedarse allí o volver a Nazaret. Jesús tenía entonces unos 3 años y 2 meses cuando volvieron a Nazaret. Había soportado todos estos viajes muy bien, gozaba de excelente salud y estaba lleno de entusiasmo y alegría infantil al tener un lugar propio para correr y jugar. Sin embargo, extrañaba mucho a sus compañeros de juego de Alejandría, con quienes había sentido muy bien y hasta hablaba su mismo idioma. Camino a Nazaret, José persuadió a María de que lo más conveniente era callar entre los amigos y parientes galileanos el hecho de que Jesús fuese el Hijo prometido, y acordaron no mencionar a nadie estos asuntos. Ambos cumplieron fielmente esta promesa. Este 4º año de vida de Jesús fue un periodo de desarrollo físico normal y de enorme actividad mental, y tuvo su primer amigo de corazón en un niño vecino aproximadamente de su edad llamado Jacob. Jesús y Jacob siempre estaban felices juntos y juntos crecieron y cultivaron una gran amistad y un leal compañerismo. En el año 5, poco más de un año después del regreso a Nazaret, Jesús llegó a la edad de su primera decisión personal y sinceramente moral, y para entonces llegó a tener conciencia por primera vez de su personalidad como Immanuel Micael y a comunicarse por primera vez con su yo superior, además de tomar conciencia de su conexión con el Padre terrenal Maquibenta Melquisedec, con una experiencia especial en relación a su renacimiento en un nuevo cuerpo. Este acontecimiento ocurrió el 11 de febrero del año 2 a.C., y a partir de ahí Jesús no tuvo más conciencia de la llegada de otros seres, a excepción del equipo de Avstar, que dirigía sus actividades con la mayor discreción. En el año 6, su padre José, carpintero, constructor, tenía muchas obras en Caná, en Belén de Galilea, Magdala, Naín, Séforis, Capernaum y Endor, así como también mucho trabajo de construcción en Nazaret y sus alrededores. Por esa razón hizo varios viajes con su padre a estas ciudades y aldeas vecinas,
Era un observador agudo y acumuló muchos conocimientos prácticos en estos viajes lejos de su hogar. De hecho, se interesaba particularmente por la forma de vivir en la tierra de los seres humanos de aquel tiempo. En este año Jesús aprendió a mitigar sus fuertes emociones y vigorosos impulsos y adaptarse a las demandas de la cooperación familiar y de la disciplina hogareña. María era una madre amante, amantísima, pero creía en una disciplina bastante estricta. Y Jesús, niño, dedicaba mucho de su tiempo libre, cuando su madre no necesitaba de su ayuda en los quehaceres domésticos, al estudio de las flores y de las plantas durante el día y de las estrellas por las noches. Le causaba preocupación su costumbre de recostarse de espaldas, mirando con curiosidad los cielos estrellados, mucho después de la hora en que debía irse a dormir en este hogar nazareno tan bien organizado. En el año 7, la vida recreativa de los niños judíos en los tiempos de Jesús estaba bastante limitada, porque con frecuencia los niños jugaban imitando las actividades serias que observaban en los adultos. Mucho jugaban ellos a bodas y funerales, ceremonias que presenciaban con tanta frecuencia y que les resultaban tan espectaculares. Bailaban y cantaban, pero contaban con pocos juegos organizados, como los que disfrutan los niños de generaciones más recientes. A Jesús, en compañía de un niño vecino, y después a su hermano Santiago, les encantaba jugar en el rincón más alejado del taller de carpintería de la familia, donde se divertían con el serrín y los trozos de madera. Les resultaba siempre difícil, especialmente a Jesús, comprender por qué ciertos tipos de juegos estaban mal y eran prohibidos el sábado, pero nunca dejó de conformarse a los deseos de sus padres. Tenía gran capacidad para los juegos y mucho sentido del humor que pocas veces podía expresar en el medio ambiente de aquel tiempo y generación. Pero hasta los 14 años, durante la mayor parte del tiempo, se mostró siempre alegre y de buen humor. En el año 8, en agosto, comenzó en Nazaret su vida escolar llena de acontecimientos. Este niño ya leía, escribía y hablaba 2 idiomas, el arameo y el griego. Ahora le tocaba aprender a leer, escribir y hablar el hebreo. Y estaba lleno de entusiasmo por comenzar su nueva vida escolar que estaba por llegar. Durante 3 años, hasta los 10 años, asistió a la escuela elemental de la sinagoga de Nazaret. Durante estos 3 años estudió los rudimentos del libro de la ley, tal como se le conoce en la lengua hebrea. Durante los siguientes 3 años estudió en la escuela avanzada y memorizó mediante el método de repetición en voz alta las enseñanzas más profundas de la ley sagrada. Se graduó de esta escuela de la sinagoga a los 13 años y los dirigentes de la sinagoga lo entregaron a sus padres como un educado hijo de los mandamientos. De ahí en adelante un ciudadano responsable de la comunidad de Israel, con derecho de asistir a la Pascua en Jerusalén. Por consiguiente, ese año concurrió a su primera Pascua en compañía de su padre y de su madre. Y este fue un año interesante en la escuela. Aunque Jesús no era un estudiante fuera de lo común, sí que era un alumno diligente y pertenecía al tercio más avanzado de la clase. Hacía sus tareas tan bien que se le permitía una semana de vacaciones por mes. Generalmente pasaba esa semana con su tío, el pescador, en las orillas del mar de Galilea, cerca de Magdala, o en la granja de su otro tío, hermano de su madre, 8 kilómetros al sur de Nazaret. En ese año, Jesús hizo arreglos para intercambiar productos lecheros por clases de arpa. Tenía una predilección especial por todo lo que fuese musical. Más adelante promovió el interés en la música vocal entre sus compañeros jóvenes. A los 11 años de edad ya era él un arpista habilidoso y mucho disfrutaba tocando sus extraordinarias interpretaciones
e interesantes improvisaciones para esparcimiento de su familia y sus amigos. En el año 9, en la segunda parte de junio, Jesús, en compañía de su padre, trepó por primera vez a la cumbre del monte Tabor. Era un día claro y el panorama espléndido. A este niño de 9 años le pareció que, a excepción de la India, África y Roma, desde allí se veía el mundo entero. Jesús seguía creciendo física, intelectual, social y espiritualmente. Los viajes afuera del hogar le proporcionaron una comprensión mejor y más generosa de su propia familia, y a esta altura sus padres aprendían de él tanto como seguían enseñándole. Jesús era un pensador original y un maestro experto aún en su juventud. Se encontraba en conflicto constante con la así llamada ley oral, pero siempre intentaba adaptarse a las prácticas de su familia. Se llevaba muy bien con los niños de su edad, pero a menudo se desalentaba porque la mente de estos niños era de reacción lenta. Antes de los 10 años ya era el líder de un grupo de 7 muchachos que formaron una sociedad para promover la conquista de la vida adulta, tanto física como intelectual y religiosa. Con estos muchachos Jesús, con éxito, introdujo muchos juegos nuevos y varias formas mejoradas de recreación física. En el año 10 empezó a mostrar una marcada preferencia por la compañía de personas mayores. Le gustaba hablar de temas culturales, educacionales, sociales, económicos, políticos y religiosos con mentes más adultas, y su profundidad de raciocinio y agudeza de observación tanto encantaban a los adultos que lo conocían que siempre estaban dispuestos a conversar con él. Hasta el momento en que tuvo que hacerse cargo de mantener el hogar, sus padres trataban de que se asociase con los de su propia edad, en vez de conversar con adultos mejor informados con quienes él prefería estar. En el año 11, Jesús pasaba mucho tiempo en la tienda de abastecimientos de las caravanas y conversando con los viajeros de todas las regiones del mundo. Así que adquirió un conocimiento sobre los asuntos internacionales, el cual era sorprendente para su edad. Este fue el último año en que pudo disfrutar de juegos y de la alegría juvenil, porque de aquí en adelante las dificultades y las responsabilidades se multiplicaron en su vida. El chazán pasaba una velada por semana con Jesús, ayudándole a aprender las escrituras hebreas. Le interesaba mucho el progreso de este prometedor estudiante y por eso estaba dispuesto a ayudarlo como pudiera. Este pedagogo judío ejerció gran influencia sobre la mente en crecimiento de Jesús, pero nunca pudo comprender por qué Jesús era tan indiferente a sus sugerencias sobre la perspectiva de que fuese a Jerusalén para continuar su educación con los rabinos eruditos. En el año 12, Jesús se ocupó más que nunca de la música, mientras continuaba enseñando a sus hermanos y hermanas en el hogar. En esta época el muchacho se volvió agudamente consciente de la diferencia entre el punto de vista de José y el de María sobre la naturaleza de su misión. Durante todo este año tuvo muchas temporadas de inseguridad y hasta de dudas respecto a la naturaleza de su misión. Su mente humana en desarrollo natural aún no podía comprender por completo la realidad de su doble naturaleza. El hecho de que tenía una sola personalidad lo hizo difícil para su conciencia y le era complicado reconocer el doble origen de esos factores que componían la naturaleza asociada con la misma personalidad. Ya desde entonces, el equipo celeste de Jesús le sacaba por las noches, todos los días, muchas horas. En este tiempo llegó a Silexia, punto central de la entonces Europa, y en Silexia tuvo oportunidad de rodearse con los más eruditos y sabios del momento, y fue allí precisamente donde inició su singladura como
maestro y dio su primer discurso como maestro. Había comenzado a darse cuenta de su verdadera personalidad. En el año 13, allá por el mes de febrero, cuando Jesús estuvo humanamente seguro de que estaba destinado a realizar una misión sobre la tierra para el esclarecimiento del hombre y la revelación de Dios, en el umbral de la vida adulta y ya graduado de las escuelas de la sinagoga, reunía las condiciones necesarias para ir a Jerusalén con sus padres y participar con ellos en la celebración de su primera Pascua. El festival de la Pascua de aquel año caía un sábado, 9 de abril del año 7 después de Cristo. Un grupo numeroso, unas 103 personas, se prepararon para salir de Nazaret temprano por la mañana del lunes 4 de abril, camino a Jerusalén. Viajaron hacia el sur en dirección a Samaria, pero al llegar a Jezreel se encaminaron hacia el este, rodeando el monte Gilboa en el valle del Jordán para evitar cruzar Samaria. José y su familia hubieran querido cruzar Samaria, pasando por el pozo de Jacob y por Betel, pero los judíos no querían mezclarse con los samaritanos. Por lo tanto, la familia de Jesús decidió seguir camino con sus vecinos a través del valle del Jordán. Jesús preguntaba en el templo: ¿qué es lo que hay realmente en el Santo de los Santos detrás del velo? ¿Por qué las madres de Israel deben separarse de los creyentes varones en el templo? Si Dios es un padre que ama a sus hijos, ¿por qué tanta matanza de animales para ganar el favor divino? ¿Es que se han interpretado erróneamente las enseñanzas de Moisés? Puesto que el templo está dedicado al culto del Padre Celestial, ¿no resulta incongruente permitir allí la presencia de los que se dedican a los negocios y al comercio secular? ¿Será el esperado Mesías un príncipe temporal que ocupe el trono de David? ¿O será más bien la luz de la vida en el establecimiento de un reino espiritual? En el año 14, de todas las experiencias de la vida terrenal de Jesús, los años 14 y 15 de su vida fueron los más cruciales. Estos 2 años después de que comenzase Jesús a cobrar conciencia de su divinidad y destino, y antes de que lograse un alto grado de comunicación con su ajustador residente, fueron los más atribulados de su vida aquí. Ningún joven humano, al experimentar las confusiones y los problemas de adaptación inherentes a la adolescencia, hubo de someterse jamás a una prueba más crucial que aquella por la que pasó Jesús durante su transición de la niñez a la juventud. Porque todo marchaba bien hasta que el aciago martes 25 de septiembre. Ese día un mensajero proveniente de Séforis trajo a esta casa nazarena la trágica noticia de que José, mientras trabajaba en la residencia del gobernador, había sufrido graves lesiones al desmoronarse una cabrilla. El mensajero de Séforis, camino a la casa de José, se detuvo en el taller, donde informó a Jesús del accidente de su padre. Ambos fueron juntos a la casa para llevar la triste nueva a María. Jesús quería ir inmediatamente a ver a su padre, pero María no quiso atender razones, excepto que solo sabía que debía correr a estar junto a su marido. Decidió que iría a Séforis en compañía de Santiago, que por entonces tenía 10 años de edad, mientras que Jesús se quedaría en la casa cuidando de los niños más pequeños hasta su regreso, porque no sabía cuán grave era el estado de José. Pero José murió como consecuencia de sus lesiones antes de la llegada de María. Lo trajeron a Nazaret y al día siguiente se le enterró junto a sus padres. En el preciso momento en que el futuro parecía sonreírles, lleno de buenas perspectivas, una mano al parecer cruel había derribado al jefe de esta familia de Nazaret, desgarrando el corazón de este hogar. Los planes para Jesús y para su educación futura quedaron destruidos. Este joven carpintero que acababa de cumplir 14 años despertó a una cruel realidad. No solo tendría que cumplir con el mandato de su Padre Celestial, Ulsha,
o sea, revelar la naturaleza divina en la tierra y en la carne, sino que en su joven naturaleza humana debería asumir también la responsabilidad de su madre viuda y de 7 hermanos y hermanas, y de la que aún no había nacido. Este joven nazareno se convirtió de golpe en el único sostén y consuelo de su familia, tan súbitamente afligida por la desgracia. Así pues se permitió que ocurriesen en Nungi Mesha estos acontecimientos de orden natural que obligarían a este joven de destino a asumir tan pronto la responsabilidad onerosa, pero a su vez altamente educacional y disciplinaria, de convertirse en el jefe de una familia humana, padre de sus propios hermanos y hermanas, sostén y apoyo de su madre, guardián de la casa de su padre, el único hogar que había de conocer mientras estuvo en este mundo. Año 15. Durante este año compuso Jesús la oración que posteriormente enseñaría a sus apóstoles y que muchos conocen como el Padre Nuestro. En cierto modo fue esto algo que evolucionó antes del altar familiar, porque tenían ellos muchas fórmulas de alabar y varias oraciones formales que utilizaban. Después de la muerte de su padre, Jesús intentó enseñar a los niños mayores que podían expresarse individualmente en sus oraciones, así como a él le gustaba hacerlo, pero no alcanzaban a entender su pensamiento e invariablemente volvían a caer en la misma repetición de las oraciones aprendidas de memoria. Para estimular a los mayores entre sus hermanos y hermanas a que se expresasen espontáneamente en sus rezos, Jesús trataba de mostrarles el camino con palabras y frases sugestivas, de manera tal que sin intención alguna por su parte, resultó que todos ellos utilizaban oraciones basadas casi enteramente en lo que Jesús les había sugerido. Y entonces leyó el primer sermón en la sinagoga. En el año 16 alcanzó él su plena estatura física. Era un joven hermoso, viril, cada vez más serio y reservado, al mismo tiempo que compasivo y amable. Tenía una mirada dulce pero inquisitiva. Su sonrisa era siempre simpática y reconfortante, su voz musical al mismo tiempo fuerte y enérgica, su saludo cordial, pero sin afectación. Siempre, incluso en los contactos más comunes, parecía traslucirse la esencia de una doble naturaleza, la humana y la divina. Siempre se transmitía esa combinación de amigo cordial y de maestro autoritario, y estos rasgos de personalidad comenzaron a manifestarse desde temprano, ya desde su adolescencia. Era un joven físicamente robusto y también había adquirido el pleno desarrollo de su intelecto humano, aunque no la completa experiencia del pensamiento humano, pero sí la plena capacidad para tal desarrollo del intelecto. Poseía un cuerpo sano y bien proporcionado, una mente aguda y analítica, una disposición de ánimo generosa y compasiva, un temperamento un tanto fluctuante pero acometedor, y cualidades especiales que se presentaban en él y que se estaban integrando en una personalidad fuerte, admirable y atractiva. En el año 17 pudo Jesús hacer grandes progresos en la organización de su mente. Gradualmente había logrado unir su naturaleza humana con su naturaleza divina, llevando a cabo esta ardua organización intelectual por la fuerza de sus propias decisiones y con la ayuda única de su monitor residente. Este momento era especial y aunque no había nada sobrenatural que se pudiera traslucir en la carrera de este joven, sí se presentó la visita de un mensajero enviado por su hermano mayor, Manuel, que una vez se le apareció en Jerusalén durante la noche. A los 18 años se liquidó toda la propiedad de la familia, excepto la casa y el huerto. Se vendió la última propiedad en Capernaum, excepto la plusvalía que había en otra, que ya estaba hipotecada. Las ganancias se usaron para pagar impuestos, comprar herramientas nuevas para Santiago y hacer un pago sobre la antigua tienda de reparación y abastos de la familia cerca de la parada de las caravanas,
la cual Jesús había decidido comprar de vuelta, puesto que Santiago ya tenía suficiente edad como para trabajar en el taller que estaba en la casa y ayudar así a María en el hogar. Al aliviarse de este modo por el momento la presión financiera, Jesús decidió llevar a Santiago a la celebración de la Pascua. Salieron de viaje con tiempo, queriendo llegar a Jerusalén un día antes para estar solos, y así tomaron el camino de Samaria. Iban a pie en esta ocasión. Jesús le iba mostrando a Santiago los lugares históricos que había a lo largo de la ruta, tal y como lo había hecho su padre con él en un viaje muy parecido 5 años antes. En el año 19, aunque Jesús era altamente metódico y sistemático en todo lo que hacía, había a la vez en sus decisiones administrativas una novedosa elasticidad de interpretación y una individualidad de aceptación que imponían en todos los niños una gran admiración por el espíritu de justicia con que actuaba su padre hermano. No disciplinó nunca arbitrariamente a sus hermanos y hermanas, y esa fue su constante justicia y consideración personal que hizo que fuese muy querido por toda la familia. En el año 20 se presenta la historia de amor de Rebeca por Jesús. Rebeca, hija de Esdras, uno de los más ricos constructores de la zona, se cuchicheaba en Nazaret y posteriormente en Capernaum, de manera que, si bien en los años que siguieron muchas mujeres lo amaron, así como lo amaban los hombres, nunca más tuvo que rechazar una oferta de amor y devoción de otra buena mujer. Desde ese momento en adelante, el amor humano por Jesús se manifestó más bien como adoración y como culto. Hombres y mujeres lo amaban devotamente por igual, por lo que él era, sin abrigar deseos de satisfacción personal ni de posesión afectiva. Pero durante muchos años, doquiera se contara la historia de la personalidad humana de Jesús, se relataba la relación y su devoción por Rebeca. En el año 21 Jesús se dispuso con todo empeño y con plena conciencia de sí mismo a la tarea de completar la experiencia y conocer a fondo la vida de la forma más baja de sus criaturas inteligentes, para así ganar final y plenamente el derecho al gobierno incondicional de este universo por él creado. Se dedicó a esta tarea formidable con el conocimiento pleno de su doble naturaleza, pero ya había conseguido eficazmente combinar estas dos naturalezas en una sola, la de Jesús de Nazaret. En el año 22, antes de comenzar su nuevo trabajo en Séforis, Jesús celebró uno de sus periódicos consejos de familia, en el curso del cual nombró solemnemente a Santiago, que acababa de cumplir 18 años, como jefe interino de la familia. Le prometió a su hermano su sincero apoyo y su plena cooperación, e hizo que cada uno de los miembros de la familia prometiese formalmente obediencia a Santiago. A partir de ese día, Santiago asumió el control pleno de las finanzas de la familia, entregándole Jesús a su hermano su pago semanal. Nunca más Jesús le quitó a Santiago las riendas del hogar. Mientras trabajaba en Séforis, podía haber regresado caminando a su casa todas las noches si fuese necesario, pero con toda intención permaneció ausente, culpando de esto al mal tiempo u otras cosas. Su verdadero motivo, sin embargo, era entrenar a Santiago y a José a hacerse cargo de las responsabilidades familiares. Había él comenzado el proceso de separarse lentamente de su familia. Jesús volvía a Nazaret todos los sábados, y a veces durante la semana cuando lo exigía la ocasión, para ver cómo andaban las cosas o para aconsejar o hacer sugerencias útiles. En el año 23, los 4 últimos meses, los pasó Jesús en Damasco, como huésped del mercader a quien conociera por primera vez en Filadelfia cuando iba camino de Jerusalén. Un representante de este mercader, que se encontraba de paso en Nazaret, buscó a Jesús y lo escoltó a Damasco.
Este mercader medio judío proponía donar una cuantiosa suma de dinero para el establecimiento de una escuela de filosofía religiosa en Damasco. Soñaba él con crear un centro de estudios que pudiera rivalizar y ser superior al de Alejandría, y le propuso a Jesús que emprendiera inmediatamente una larga gira por los centros educacionales del mundo como paso preparatorio para convertirse luego en el director de este nuevo proyecto. Fue esta una de las más grandes tentaciones que Jesús tuvo que afrontar en el curso de su carrera puramente humana. En el año 24 Jesús regresó a Nazaret. Los 6 meses restantes de este año fueron los más tranquilos de toda su carrera. Mucho disfrutó de este respiro pasajero, de este periodo libre de problemas y dificultades. Además, estaba en frecuente comunicación con su Padre en los cielos e hizo formidables progresos en el dominio de su mente humana. En el año 25, sus temporadas de profunda meditación se veían interrumpidas a menudo por Ruth y sus compañeras de juego. Siempre estuvo Jesús presto a posponer la contemplación de su obra futura por el mundo y el universo para compartir la alegría infantil, la resplandeciente felicidad de estos pequeños que nunca se cansaban de escuchar a Jesús cuando relataba las experiencias de sus diversos viajes a Jerusalén. Y mucho disfrutaban también de sus historias sobre los animales y la naturaleza. En el año 26, a principios de año, Jesús se hizo muy consciente de la amplia gama de poder potencial que poseía, pero estaba asimismo plenamente persuadido de que este poder no había de ser empleado por su personalidad como hijo del hombre, al menos que llegara su hora. En esta época, aunque poco decía, mucho pensó sobre su relación con su Padre en los cielos. La conclusión de tanta reflexión fue expresada cierta vez en su oración en la cumbre de la colina, cuando dijo: «Sea yo quien fuere, y sea cual fuere el poder que yo pueda ejercer o no, he estado siempre y siempre estaré sujeto a la voluntad de mi Padre celestial». Sin embargo, mientras este hombre iba y venía del trabajo a la casa y de la casa al trabajo en Nazaret, era literalmente cierto en cuanto a un vasto universo que en él se ocultaban todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En el año 27, durante una lluviosa mañana de un domingo, Jesús partió sin ceremonia del seno de su familia, explicándoles tan solo que iba a Tiberias y luego a visitar otras ciudades en torno al mar de Galilea. Así les dejó y nunca más volvería a ser un miembro regular de esta familia. Pasó una semana en Tiberia, la nueva ciudad que pronto sucedería a Séforis como capital de Galilea. Pronto encontró allí algo que le interesaría, procediendo pues sucesivamente a Magdala y Betsaida hasta llegar a Capernaum, donde se detuvo para visitar al amigo de su padre Zebedeo. Los hijos de Zebedeo eran pescadores, él mismo era fabricante de barcas, y Jesús de Nazaret era experto tanto en las tareas de diseño como en las de construcción, y un verdadero especialista en el trabajo de madera. Y Zebedeo conocía desde antes la habilidad de este artesano nazareno. Hacía mucho tiempo que Zebedeo quería construir mejores botes. Expuso entonces sus planes a Jesús y le invitó al carpintero visitante a asociarse con él para esta empresa. Jesús aceptó la invitación con prontitud. En el año 28, antes de irse de Capernaum, Jesús tuvo una larga conversación con su nuevo amigo e íntimo compañero Juan Zebedeo. Le dijo que pensaba viajar extensamente hasta que llegue mi hora, decía él. Debo dar talleres, explicar y hacer encuentros y seminarios. Y le pidió que se ocupara en su lugar de enviar dinero a su familia en Nazaret todos los meses hasta que se agotasen los fondos acumulados por él durante ese año. Y Juan así le expresó su promesa. Y le dijo: «Maestro mío, ocúpate de tus asuntos, haz tu obra en el mundo, que yo actuaré por ti en este y en cualquier otro asunto».
y velaré por tu familia como cuidaría de la mía propia, de mi propia madre y de mis propios hermanos y hermanas. Emplearé tus fondos guardados por mi padre tal y como tú le pediste, según ellos los necesiten. Cuando ya de tu dinero se haya acabado y no haya más nada, si no recibo nada más de ti, y si tu madre está necesitada, no te preocupes, porque compartiré mis propias ganancias con ella. Vete en paz a tus seminarios, en el público, en la sinagoga, en el exterior. Yo actuaré en tu lugar en todos esos asuntos. En el año 29, Jesús estuvo completando su gira por el mundo mediterráneo. Los principales acontecimientos dentro de lo que se nos ha permitido divulgar de estas experiencias constituyen el objeto de las narraciones que estamos enarbolando aquí. A través de esta gira por el mundo romano, por muchas razones a Jesús se le conoció como el escriba de Damasco. En Corinto y en otras escalas del viaje de regreso se le conoció, sin embargo, como el tutor judío. Este fue un periodo extraordinario en la vida de Jesús. Durante este viaje se puso en contacto con muchos de sus semejantes. Sin embargo, esta experiencia es una fase de su vida que él nunca reveló ni a su familia ni a ninguno de los compañeros que tenía. Jesús vivió su vida en la carne y partió de este mundo sin que nadie, salvo Zebedeo de Betsaida, supiera que él había hecho este extenso viaje. Algunos de sus amigos pensaron que había regresado a Damasco, otros pensaron que se había ido a la India. Su propia familia se inclinaba a creer que estaba en Alejandría, ya que sabían que una vez había sido invitado a ir allí con el objetivo de convertirse en asistente de un chazán. Pero nadie sabía que él hacía giras por las noches, que todas las noches iba a distintos lugares del mundo, que visitó toda Europa, Asia, África y toda América, norte, centro y sur, y regresaba. Y en esas estancias a veces en las que desaparecía, también llegó a ir a estos lugares durante el día. De hecho, en la isla de Creta, a donde él tenía mucho interés en ir, para pasear por la isla y escalar las montañas, hizo mucho trabajo. Los cretenses de esa época no disfrutaban de una reputación envidiable entre los pueblos vecinos. No obstante, Jesús y Ganid, su mejor amigo, ganaron muchas almas para los niveles más elevados del pensamiento y de la vida, estableciendo así los cimientos que permitieron la rápida recepción de las enseñanzas evangélicas. Y así, cuando llegaron los primeros predicadores de Jerusalén, Jesús les comunicó que amaba mucho a esos cretenses, pese a las duras palabras con que Pablo más tarde se referiría a ellos, cuando posteriormente envió a Tito a la isla para reorganizar sus iglesias. También en Cartago hizo uno de sus discursos más importantes, el discurso sobre el tiempo y el espacio. La mayor parte del tiempo en ruta hacia Cartago, Jesús conversó con sus compañeros de viaje sobre temas sociales, políticos y comerciales. Casi nada se dijo sobre religión. Por primera vez, Gonod y Ganid descubrieron que Jesús era un buen narrador y le mantuvieron ocupado contándoles anécdotas de su vida en Galilea. También se enteraron que él se había criado en Galilea, que no lo sabían, y no en Jerusalén ni en Damasco. Así que cuando Ganid, habiendo notado que la mayoría de las personas con quienes se encontraban por casualidad se sentían atraídas por Jesús, preguntó qué podía hacer uno para ganar amigos. Su maestro le dijo: interésate por tus semejantes, aprende a amarlos y aguarda la oportunidad de hacer algo por ellos, algo que estás seguro de que ellos quieren. Y luego citó el antiguo proverbio judío: un hombre que quiere tener amigos debe mostrarse amistoso. En Malta, la primera escala camino a Italia, Jesús tuvo una larga conversación con un joven desalentado y descorazonado llamado Claudo. Este muchacho había contemplado quitarse la vida, pero después de conversar con el escriba de Damasco dijo: voy a afrontar la vida como un hombre, ya basta con hacer el papel de cobarde, voy a volver con mi gente y empezar de nuevo. Poco tiempo después él se convertiría en un predicador entusiasta
maestros cínicos. Y más tarde se hundía Pedro para proclamar el cristianismo en Europa y en Neápolis. Y después de la muerte de Pedro fue a España a predicar el Evangelio, pero nunca se supo quién era realmente, y que el hombre que lo inspirase en la isla de Malta era el mismo Jesús, a quien posteriormente proclamaría el libertador del mundo. Lo mismo en Atenas, el discurso sobre la ciencia. Cuando llegaron al antiguo centro de la ciencia y del saber, griegos y Ganid estaban encantados de encontrarse en Atenas, en Grecia, en el centro cultural de lo que en tiempo fuera el imperio de Alejandro, que había extendido sus fronteras incluso hasta su patria misma, la India. Allí había pocos negocios que hacer, de manera que Gounod pasó la mayor parte del tiempo con Jesús y Ganid visitando los muchos sitios de interés. En Chipre también hizo un discurso sobre la mente, en Antioquia también. En el año 30 finalizó su viaje por el Mediterráneo. Jesús había ganado dinero suficiente como para cubrir los gastos diarios casi hasta el momento del comienzo mismo de su ministerio público. Pero a excepción de Zebedeo de Capernaum y de los que le conocieron en el curso de esta gira extraordinaria, el mundo nada supo de este viaje. Su familia creía que había pasado ese periodo de tiempo estudiando en Alejandría, pero Jesús nunca confirmó estas suposiciones, ni tampoco hizo nada por refutarlas abiertamente. Finalmente, el 1 de abril del año 24 a.C., en este mismo año 30, cuando Jesús partió de Nazaret con la caravana con destino a la región del Mar Caspio, la caravana a la que se unió Jesús como conductor iba desde Jerusalén por el camino de Damasco y del lago de Umia, cruzando a Siria, Media y Partia, hasta la región sudoriental del Mar Caspio. Un año entero transcurrió antes de su regreso. Y así, al regresar Jesús del Mar Caspio, sabía que sus viajes por el mundo prácticamente habían acabado. Tan solo salió de Palestina una vez para viajar a Siria. Después de una breve visita a Capernaum, fue a Nazaret, quedándose allí unos pocos días, y a mediados de abril salió de Nazaret para Tiro. Desde allí viajó hacia el norte, pasando unos días en Sidón, después Antioquía, y a partir de ahí comenzó su ministerio público. En todo este tiempo había recorrido casi todos los países y continentes del mundo. Había estudiado y había aprendido de la India. Había aprendido y estudiado del Oriente, la China, el actual Japón. Había estado en el centro y sur de África, donde aprendió otros idiomas, y había recorrido América del Norte, del centro y del sur, y sobre todo en Centroamérica, en la actual México, que era en ese momento la cultura más desarrollada. Y con todo ese bagaje de experiencias, se dedicó él, a partir de ese momento, a ir por todos los pueblos y ciudades de la zona, a impartir cursos, seminarios, talleres, por las sinagogas, por centros culturales y espirituales, y también en campo abierto. Iban en caravana, muchos carros, y todos los que quisieron unirse al proyecto lo acompañaron voluntariamente. Ninguno fue invitado, pero todos fueron aceptados.
cuando el mundo aún no lo sabía, un niño nació entre sombras, con un destino de luz. No vino solo, ni estaba desamparado. 7 seres no humanos lo custodiaban desde una nave invisible, como una estrella que no caía, como un sueño que nunca despertaba. Él era Immanuel Micael. Aquí le llamarían Yeshua ben Yosef, Jesús de Nazaret, Hijo del Hombre e Hijo del Cielo. Es el que manda. No vemos, pero estamos. No hablamos, pero escuchamos. No tocamos, pero sostenemos. Porque tu niño
mis años ya no era solo un niño, ya no dormía como los demás. Por las noches lo llevaban al reino de Kush y a otros lugares del mundo, donde aprendía lenguas perdidas y el latido de las estrellas. Las estrellas me llaman por mi nombre, porque siento que he vivido antes en otros cuerpos, en otras tierras. Yo soy Jesús, pero también soy Immanuel, Micael. Yo soy carpintero, pero también soy hijo del Padre Ulsa. No me basta mirar el cielo, quiero tocarlo, quiero entender por qué aquí. Despierta, Immanuel, tu tiempo comienza. No temas la dualidad, es en ella donde nace la unidad.
Repite, niño, lo que te enseñé. La ley es ley y no se cuestiona. Pero maestro, y si la ley no entiende el llanto del pobre, el hambre del niño, el dolor de la viuda, calla, no desafíes lo establecido, no desafío, solo pregunto, ¿acaso Dios no quiere que entendamos? ¿O solo quiere que obedezcamos? La madera obedece al cincel, pero el alma no. Yo toco el arpa y la música nace libre, sin leyes, sin cadenas. Entonces, ¿por qué el corazón debe aprender a callar? Yo no quiero ser un eco. Quiero ser voz, quiero que mi canto sea una oración que camina. A los 12 años cruzó los Alpes, llegó a Silexia, donde los pueblos del norte soñaban con un mundo sin guerras, con un mundo en paz. Allí por primera vez habló como maestro.
Escuchad, no vengo a traer espada, sino paz. No vengo a traer oscuridad, sino luz. No vengo a traer enfermedad, sino salud. Porque el Padre no es un Dios de fuego, sino de amor. Y su reino no está en el templo, sino en el corazón. Que la paz es semilla, que la luz es camino, que la salud es don. Paz, luz, salud. Paz, luz, salud. Paz, luz, salud. Un martes de septiembre, el andamio se derrumbó. Su padre terrenal, José, murió sin despedirse. Y aquel hijo de 14 años se convirtió en padre. Que me dejas solo. Tú me enseñaste a tallar la madera, a respetar el sábado, a callar lo que no debía decir, pero no me enseñaste a sostener un hogar roto. Ahora soy el hombre de esta casa. Ahora soy el que da pan. Ahora soy el que no puede
Pero Padre celestial, si tú me escuchas, dame fuerzas no para ser fuerte, sino para ser bueno. Hermanos, no repitan oraciones como ecos vacíos, hablen con el Padre como con un padre, díganle lo que sienten, Él ya sabe sus nombres. Amado Padre Creador, soplo de vida, fuente del sonido, hacedor sin palabras, esencia del que tu luz brille dentro de nosotros, entre nosotros y fuera de nosotros, para que podamos expresarla. Ayúdanos a seguir nuestro propio camino, sin interferir en el camino de los demás. Que nuestro yo se funda con el tuyo, para que caminemos juntos con todas las demás criaturas de la eternidad.
tu deseo y el nuestro sean uno solo, en toda la luz, así como en todas las formas, en toda existencia individual y en todo el universo. Haznos sentir el espíritu de la tierra dentro de nosotros, para de esta manera sentir la sabiduría que emana de todas partes. No permitas que la superficialidad y la apariencia de las cosas del mundo nos engañen. Inspíranos para liberarnos de todo aquello que impida nuestro crecimiento. No nos dejes caer en el olvido de quienes somos en realidad, para que podamos divisar claramente el horizonte al que nos dirigimos. Que logremos percibir tu amor en todo momento. Que así sea. Durante 6 años, cada noche, su equipo lo llevó a los confines del mundo, a la India, donde aprendió el silencio, a China, donde aprendió el equilibrio, a América, donde aprendió el ritmo de la tierra.
e veo Rebeca y veo tu belleza, tu bondad, tu fuego. Entonces, ¿por qué no me tomas la mano? Porque mi amor no puede ser solo tuyo. Mi amor debe ser de todos. Pero yo no quiero a todos. Yo te quiero solo a ti. Y yo te amo. Pero como amo al viento, como amo al sol, como amo el camino, no puedo poseerte. Solo puedo bendecirte. Ven, Jesús, Maestro de sabiduría, construiremos una escuela mayor que Alejandría. Tú serás su rey, yo seré tu siervo, y el mundo te aclamará sin cruz ni dolor. No necesitas sufrir, no necesitas morir. Ven y reina ahora. ser aplaudido, sino a ser comprendido. No vine a escapar del dolor, sino a
transformarlo. Tu escuela es de oro, pero mi camino es de polvo. Tu poder es terrenal, pero mi misión es eterna. Apártate de mí, tentación. Mi hora no es esta. No tengo futuro, mi vida es polvo y ceniza. Escucha, joven, la vida no se mide por lo que tienes, sino por lo que das. Vuelve a tu pueblo, ama, sirve, y descubrirás que ya eres libre. La ciencia sin espíritu es ciega, el espíritu sin ciencia es sordo. Caminen con ambos ojos abiertos, pregunten, busquen, y cuando encuentren, no lo guarden, compártanlo.
salió de Nazaret, no dijo adiós, solo partió, como quien cumple con lo eterno. Hecho está, mi hora llega, dejé el taller, dejé el hogar, dejé el nombre de hijo para tomar el nombre de maestro. No temo el camino, no temo a la cruz, porque sé desde el primer día que el Padre está conmigo, que la paz sea semilla, que la luz sea camino, que la salud sea don, paz, luz, salud.
Zalale, Basamek, Lemetkav, Sashinta, Uviu, Ich, porque amor